Hola calvos, calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En el día de hoy tenemos muchas novedades, ya que tenemos confirmados los juegos del mes de febrero de PlayStation Plus 2022. Vamos a puntuar estos juegos en mi opinión y quiero también que ustedes los puntúen en los comentarios, así que vamos a ver esos juegos y además vamos a traer información sobre algunos juegos gratuitos. Les voy anticipando que son juegos que se van a lanzar este año y que se vienen nuevas fechas de betas abiertas y nuevo tráiler e información sobre un juego bastante interesante. Y además información sobre otro título que ya viene siendo gratuito, pero vamos a ver qué sucedió con este juego, así que muy atentos. Antes de seguir los invito a suscribirse y activar la campanita, ya que es gratis y además conseguirán información sobre noticias de videojuegos, ya sea videojuegos gratis que salgan por tiempo limitado, a modos de beta o que puedan jugar para siempre, nuevos juegos gratuitos, los mejores juegos para tu consola, noticias de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y PC y además métodos de PlayStation Plus y PlayStation Now, como también novedades en general de la comunidad de videojuegos. Así que si quieren videos de este estilo y mucho más, suscríbanse que me ayudan muchísimo. Ahora sí, comencemos. Para comenzar les voy a comenzar contando los juegos gratuitos que vamos a tener durante el mes de febrero del 2022 para PlayStation 5 y para PlayStation 4. Vas a poder ampliar tu biblioteca digital en el caso de que tengas la suscripción a PlayStation Plus, ya que Sony ha confirmado los juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5 para febrero. Recordemos que el mes pasado se dieron el Dirt 5, Deep Rock Galactic y Persona 5 Strikers, que permanecen todavía activos, disponibles hasta el día 1 de febrero. Ahora, a partir del día 1 de febrero cambiarían los juegos y los elegidos para el próximo mes son, en principio tenemos Planet Coaster Console Edition. Este título estaría solamente disponible para PlayStation 5. Frontier nos anima a construir el parque de atracciones de nuestros sueños. Como propietarios tendremos que gestionar el recinto al más mínimo detalle. Nuestra meta, como en la vida real, es que los visitantes pasen el rato de lo más emocionante, que cada billete a nuestro parque haya merecido la pena. Tendremos más de 700 objetos prediseñados que colocar y al ser la Console Edition incorpora novedades centradas en trasladar la experiencia al mando. Recordemos que este juego está para PlayStation 5, va a estar disponible solamente, y pasemos al próximo título, el cual va a ser para PlayStation 4 exclusivamente. Estamos hablando del Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, a Wonderland's One Shot Adventure. Este juego es prácticamente un DLC o una expansión, como quieran llamarlo, de lo que sería el Borderlands 2. Por eso, si te gustó el Borderlands 2, este juego te va a gustar bastante. Veremos el origen de la leyenda del Tiny Chiquitina como maestra de los juegos de rol. Te esperan bosques, criptas y fortalezas con todo tipo de enemigos dispuestos a darte caza y a los cuales tienes que vencer. Así que es una muy buena historia. Si tienen PlayStation 4 pueden aprovechar este título para jugar su modo campaña independiente sin necesidad de haber jugado el Borderlands, así que pueden disfrutarlo. Y como frutilla del postre, que en realidad no es tan guau, pero es un poco superior a los otros títulos en cuanto a gráficas y a jugabilidad y a lo que la gente consume, tendríamos el UFC 4. El combate se traslada al entorno digital. El espectáculo de UFC te llevará a varias modalidades de juego, desde crearte tu propio luchador hasta compartir con otros jugadores en la red. Esta entrega es la última que se ha lanzado desde que EA Sports mantiene los derechos de la licencia, por lo que encontrarás un plantel actualizado de luchadores. En mi sincera opinión, yo no lo veo muy productivo este mes, el anterior tampoco lo vi muy productivo, pero no sé qué pasa, que PlayStation nos está dando títulos bastante tranquis, o por lo menos tendría que poner uno muy bueno, otro tranqui y otro meh, pero no está poniendo ninguno muy bueno, ya que el que es muy bueno en este mes para mí es el UFC y casi todos lo tenemos bugueado por el EA Play en el momento en el que fue el bug de EA Play con la demo que dieron en su momento. Después el otro que es bastante interesante es el Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, a Wonderland's One Shot Adventure, pero por ejemplo yo ya lo tengo en Epic Games y no me hace falta tenerlo en PlayStation 4. Por lo tanto, lo único que me quedaría por descargar es el Planet Coaster, y encima yo no tengo PlayStation 5, entonces este mes en PlayStation Plus no me sirve de nada, por ejemplo, a mí. No sé, ustedes díganme en los comentarios a ver si les sirve alguno de los juegos, si les gustan, si lo van a disfrutar y si lo van a quedar para siempre. Mientras tengan la suscripción. Si todavía no hicieron el bug del UFC 4, descarguen, aprovechen su demo que tenían en su momento del UFC 4 y descarguen con el PlayStation Plus mediante el bug para que les quede para siempre. Por otro lado, vamos a pasar a hablar de los juegos gratuitos de los que les prometí en la intro. Vamos a hablar de 3 títulos en específico y vamos a comenzar por el juego Hyper Escape o Hyper Escape,
Este juego tuvo un pequeño boom en su estreno gracias a una gran campaña de publicidad y apoyo de algunos streamers. Sin embargo, la propuesta no ha entretenido a muchos jugadores, por lo que el juego se ha anunciado que se desconectará el próximo 28 de abril del 2022. Para nunca más volver a abrir. La compañía de Ubisoft ha anunciado que cerrará los servidores de Hyper Scape, su apuesta por el Battle Royale lanzada en el 2020, la cual pasó un tanto sin pena ni gloria y que ahora, debido a su escasa actividad, deciden abandonar para darle interés a nuevos proyectos. Recordemos que Ubisoft tiene nuevos lanzamientos en este año de muchos juegos gratuitos, o bueno, por lo menos 3 que recuerde, de juegos gratuitos para la comunidad, con micropagos obviamente dentro, pero a los cuales le quieren dedicar más tiempo. Por eso yo creo que abandonan los proyectos los cuales ya casi nadie juega o no les dan tanta importancia. Por eso nos dicen, ha sido difícil tomar esta decisión, pero hemos determinado terminar con el desarrollo de Hyper Scape. Por lo tanto, los servidores del juego cerrarán el 28 de abril. Estamos agradecidos a la comunidad por habernos dejado llegar hasta aquí, como por habernos acompañado. Comentan que este juego le ha servido como lección para próximos proyectos, lo cual al final se traduce en una experiencia para el equipo de desarrollo, y al fin y al cabo este juego apostaba por un shooter más vertical, cercano y frenético, lo cual parece no haber acabado de cuajar. El Battle Royale en su caso sigue siendo uno de los géneros más jugados actualmente, aunque muchos títulos han visto mermar su comunidad paulatinamente. Aunque muchos títulos se han ido apagando durante los últimos tiempos. A pesar de esto, Fortnite o Apex Legends y hasta el Warzone han sido los líderes que siguen en pie para las listas de los juegos más jugados en cuanto a Battle Royale. Bien, calvos y calvas, ahora pasemos a la siguiente noticia. El segundo juego gratuito que tendríamos novedades es el Rumbleverse. Como saben, hace un tiempo yo les anuncié que este juego estaba disponible y les dejé un enlace para que se registren a lo que sería beta o novedades del juego. A mí me ha llegado en la sección de promociones en mi mail, no me llegó en la principal, nada, chusmean las promociones y me ha llegado un mail de Rumbleverse Team. En este mail nos avisan que en su blog habían publicado que se iba a retrasar la fecha de estreno de lo que sería este juego. Pero a pesar de esto nos dan la opción de que si tenemos ganas de jugar, muchas ganas y no podemos esperar de jugar a este juego, van a hacer una prueba de red o una beta para PC. Eso es lo malo, que es exclusiva para PC y la fecha es el sábado 12 de febrero desde las 13 a las 15 CST. En Argentina serían desde las 16 horas hasta las 18 horas, duraría 2 horas y lo harían mediante el Epic Games Store, obviamente. Esta es solamente la primera prueba antes de lanzar el juego, o sea que vendrían más pruebas. Si juegan en consola, no os desesperéis y estad al tanto, así que estén muy atentos, jugadores de consolas, que va a llegar lo que sería una prueba. Y además les voy a dejar el enlace a los de PC para que añadan Rumbleverse a la lista de deseos, para en el momento en el que ya esté disponible hagan y lo descargan rápido. Durante estas 2 horas prácticamente lo que van a poder hacer es entrar a algunas partidas y no se esperen que ande perfecto el juego, va a haber errores, va a haber cosas que corregir, obviamente, pero tengan paciencia ya que es una prueba. Ellos mismos lo dicen que van a entrar a unas partidas, pero así que muy atentos ya que el servicio puede verse interrumpido, dice. Así es la vida del desarrollo de videojuegos, siempre va a haber errores para poder mejorar el juego en sí. Así que aprovechen esta prueba y den su opinión, ya les dejo, como les dije en el comentario fijado o en la descripción, lo que sería el enlace para que se registren. Y por otro lado, chicos, vamos a hablar del UFL para los amantes de los videojuegos de fútbol, como yo, que amo el FIFA, amo el PES, me gustan los dos, pero nada, juego más al FIFA obviamente. Tenemos el nuevo UFL, un juego free to play que saldría este año, ya estaba anunciado, pero que todavía no teníamos tráiler ni nada definitivo. Así que tenemos nueva información y nuevo tráiler que lo van a estar viendo en pantalla, obviamente acá al costado. El nuevo rival de FIFA y PES presenta su primer gameplay y además con Cristiano Ronaldo, chicos, se escucharon bien, con el bicho ¡sí! Cristiano Ronaldo como portada del UFL. El videojuego de Strikers para consolas PlayStation y Xbox desvela sus primeros detalles y equipos confirmados. Así luce su jugabilidad en vivo. UFL es el nombre del videojuego de fútbol que hizo Strikers Inc., el estudio dispuesto a poner sobre el terreno de juego una alternativa a lo que sería FIFA y eFootball, como se llama ahora, de las compañías eSports y de Konami. Recordemos que tras su anuncio del año pasado, el título recién ahora deja ver el primer gameplay trailer y confirma algunos detalles sobre su escala de contenido. Salta la participación jugadores de gran calidad como son Cristiano Ronaldo, De Bruyne o Lukaku, entre otros. Además, añade nueva información sobre el contenido. UFL tiene muy claras las tendencias de mercado actuales en el sector del videojuego. Por esto, Strikers ha tratado de conseguir el apoyo de FIFPro, organización internacional de futbolistas formado por 40 asociaciones nacionales y más de 65.000 jugadores asociados, para conseguir respaldo de las estrellas del balón y aplicar al mismo tiempo detalles de calidad de vida
que acusan a los usuarios de la competencia. Por ejemplo, en UFL los jugadores no sufrirán handicap en las partidas en línea. El modo multijugador entonces sería uno de los ejes importantes de esta experiencia, con partidos online, mercado de transferencias, gestión de equipos, retos, misiones, team pass y matchmaking basado en nuestras habilidades. No será un emparejamiento al azar. Y sí, también el equivalente a Ultimate Team, un modo de creación de equipo definitivo en el que iremos desbloqueando cartas de jugadores con las que comerciar, potenciar sinergias y trazar estrategias que den resultado cuando demos el salto a la cancha. La promesa es que sea equilibrado y se valore de verdad la habilidad de los jugadores. La base de datos será InStat, una de las más prestigiosas del panorama futbolístico. Este UFL no va corto de ideas, a falta de ver cómo se materializa. Algunos de los equipos asociados a UFL que tendrán presencia especial son el Mónaco, el Besiktas, el Borussia Mönchengladbach, el Celtic, el Rangers, el Shakhtar Donetsk, el Sporting y el West Ham United. Poco a poco se van a ir revelando más clubes adheridos a UFL que se darán su imagen al completo a este videojuego. Recordemos que este videojuego está encolumnado con Unreal Engine, el motor gráfico de Epic Games, en su versión Unreal Engine 4 para consolas de actual y nueva generación, es decir, consolas PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X o S. Si todo va bien, UFL se pondrá a la venta este año 2022 en las plataformas confirmadas a modo de free to play, obviamente, ya que se podrá descargar gratuitamente, pero dentro tendrá muchas microtransacciones y próximamente desvelarán más detalles. Así que si quieren más novedades sobre este título, no olviden suscribirse y activar la campanita en este canal de noticias de videojuegos. Y bueno, calvos calvas, creo que no me estoy olvidando de nada. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá. No olviden dejar su me gusta, que me ayudan muchísimo. Es un clic y me apoyan una barbaridad, de verdad. Se los agradezco muchísimo, es gratuito. Pueden dejarlo acá abajo, enseguida lo ponen. Y además suscribirse y activar la campanita si son nuevos en el canal, que también me ayudan mucho. Y vamos a acompañar este contenido de calidad que trae su calvito de confianza. Si quieren comentar lo que ustedes quieran, nada, si quieren un saludo en el próximo video, también pueden hacerse miembros para aparecer en pantalla, etcétera, etcétera. Tienen un montón de beneficios ahí si le dan a unirse. Primero se fijan y después se unen. Además los invito a ver estos dos videos que aparecen acá arriba como siempre. Y nada más, hasta la próxima, chao.